Buenas noches, soy Alejandro Maciel y cubriré la vulnerabilidad del usuario tras la implementación masiva de algoritmos. La propuesta de privacidad digital parece ser una falacia en estos tiempos. Si bien es cierto que las políticas de Big Data y recolección de datos personales se publicitan como herramientas en favor de nuestro beneficio y comodidad, suelen ser cuestionadas con frecuencia. En un estudio del Pew Research Center del 2019 pudo determinarse que 6 de cada 10 adultos estadounidenses no creen posible transitar la vida cotidiana sin que las empresas recojan datos personales sobre ellos, con un 81% del público afirmando que los riesgos potenciales son mayores que los beneficios. Estos algoritmos han llegado al punto de la ubicuidad, cosa que ha condicionado nuestra manera de seleccionar y consumir contenido al navegar Internet. Irónicamente, a pesar de esta abundancia, es poco común que un usuario esté al tanto de cómo funciona el algoritmo sobre el que deposita semejante responsabilidad. A causa de esta dependencia, la capacidad de pensar críticamente ha decaído en niveles alarmantes. La masiva brecha entre la masa de datos a procesar y la ínfima capacidad de concentración del usuario promedio ha desembocado en última instancia en un nefasto hábito de informarnos a medias, para no perdernos de nada. Cabe destacar que estoy omitiendo factores como los filter bubbles, los echo chambers y los sesgos algorítmicos. Por otra parte, existe la interrogante de dónde quedó la prensa en la transición digital. Aunque muchos esperaban que desapareciera, no fue el caso. Lo opuesto, de hecho, según dice Rosenwald de un artículo académico del 2016, en el que explica que ninguna alternativa digital se ha podido siquiera aproximar al éxito de la prensa escrita en cuanto a ingresos o número de lectores. Señala también que la experiencia de lectura en línea es menos inmersiva y placentera que la de la versión impresa, lo que tiene implicaciones en la forma en que consumimos y retenemos la información, ya que el formato impreso ofrece una forma de lectura más lineal y con menos distracciones. Buenas tardes. Ahora quisiera hablar un poco acerca del sesgo y cómo ha de estar relacionado con las aplicaciones inteligentes de noticias, y el segundo punto a tratar es cómo el estar expuesto a una sola corriente de pensamiento conlleva a la polarización del pensamiento. El sesgo está centrado en dos teorías diferentes que hacen referencia a la forma en cómo las personas piensan e incurren a él, sea de forma intencional o sin intención. Según Green, el sesgo de formas generales para afirmar aquellas creencias que ya poseían. Es decir, las personas buscan de la opinión que ellos mismos ya tienen y reafirman su posición ante el caso. A esto lo llama el sesgo de confirmación. ¿Y cómo viene dado el sesgo por las aplicaciones? Pues la respuesta es simple. El autor define el algoritmo como un filtraje de consumo de contenido X, en donde se interesa en primera instancia. Luego de su primer uso, vuelve a interesarse en contenido que está relacionado con X, y poco a poco el algoritmo de recolección de datos va recopilando y mostrando únicamente el contenido relacionado con lo que habíamos visto, creando entonces un acondicionamiento de creencias sobre el lector. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando hablamos de teorías discrepantes? Pues esta guarda relación con el sesgo. Las personas, al no estar sujetas a posiciones contrarias, sufren de un condicionamiento del carácter. Es decir, reafirman sus posiciones, como habíamos dicho antes, y no consiguen puntos contrarios para entender el argumento desde otro punto de vista. En tal virtud, el efecto que tiene este sobre las personas es una polarización de pensamiento arraigada y enfrascada, dando como resultados que los debates resulten en ocasiones infructíferos y además se lleven a cabo desde una postura defensiva. Las personas se cierran ante la posibilidad y solo admiten las verdades propias, lo que solo logra un debate poco justo y real. ¿En qué medida los medios de comunicación inteligentes afectan la forma de pensar de las personas? Actualmente, utilizamos medios de comunicación prácticamente para todo. Esto produce que se tenga una gran cantidad de información a la mano, que en muchos casos resulta ser falsa, al no estar verificada.
Consecuente de esto, se puede decir que los medios de comunicación ejercen un rol en la sociedad basado en la interacción constante que tienen las personas diariamente con ellos, como su principal fuente de información. La mejor manera de evitar esta influencia es desarrollando la habilidad para analizar críticamente y reflexivamente la información obtenida. ¿Cómo y en qué medida es posible la explotación de loopholes en los algoritmos? Por el uso masivo de los medios de noticias, las personas llegan a sitios web o aplicaciones de poca confiabilidad, que proveen noticias con información no verificada, que puede ser falsa. Es ahí cuando se presentan los loopholes. En las noticias, al estar incompletas, es decir, este hecho incita a que las personas tengan que interpretar para completar la noticia. Los dos principales causantes de estos loopholes son el clickbait y el periodismo de rapidez. Estos dos fenómenos se preocupan más por la obtención de views que por el contenido que divulgan. Por último, ¿en qué medida puede generar polarización en el pensamiento el uso crítico de lectores de noticias inteligentes? El pensamiento polarizado sucede cuando una persona se vuelve extremista. Es todo o nada. Este pensamiento no es sano, puesto que no permite ver más allá de las creencias y opiniones propias, volviéndose así intolerantes a las ajenas. El estar siempre expuesto a los contenidos que nos gustan, recopilados por algoritmos, puede influir en nuestra manera de pensar, al creer que todo lo que vemos acerca de lo que creemos es la verdad absoluta. Para no ceder ante estas situaciones, se debe desarrollar la lectura crítica, una herramienta crucial para estos tiempos.